el podcast de Guille. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre les traemos invitadazos, invitadazas. Hoy le tenemos aquí a Santiago Páez, uno de nuestros ilustres escritores, todos ellos gigantes, ¿no? Para los que traemos acá a Ni Media Página, pero él muy especial porque es muy prolífico, es muy auténtico y además es muy multifacético. Santiago, yo siempre recordaré Crónicas del Breve Reino, en donde te luciste porque demostraste que eres genial para el género de ciencia ficción, para el género policíaco, para la novela histórica, para la novela de aventuras. Ese libro, esa novela, bueno, 4 novelas que venían ahí en Crónicas del Breve Reino, creo que es una de tus cumbres. ¿Qué piensas tú? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como esto se puede ver a cualquier hora. Bueno, yo quise precisamente en esa obra, que como bien dice son 4 novelas sucesivas, quise explorar varios géneros en relación con la historia del Ecuador, con la historia del siglo XX en el Ecuador. Y fue un esfuerzo muy, muy grande, trabajé 5 años en eso, desde que tenía 40 años hasta casi 45. Fue inmersivo, me metí en eso de una manera total y creo que el esfuerzo me redituó. Me sentí satisfecho después, sobre todo por haber ajustado cuentas con mi país, con lo que yo sentía por mi país, por mi patria, porque todos tenemos una relación de amor-odio con nuestro país, con lo que ha sido nuestros antecedentes, el lugar en el que vivieron y sufrieron nuestros padres, nuestros abuelos. Yo tenía muchas historias familiares y todas las deposité en esa novela. Y también tenía una visión de futuro, porque esa novela termina 40 años después de esta época que estamos viviendo. También esa visión de futuro la puse a esgrimir con la realidad. Y bueno, fue una especie de catarsis lo que yo sentí cuando terminé ese libro. Un futuro distópico, ¿no? Sí, era un futuro distópico que tal vez no es tan terrible como lo que hemos estado experimentando. Claro, la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Sí, eso es algo que solemos decir, pero creo que lo que pasa es que la realidad y la ficción tienen vías para fluir distintas. A la larga son muy parecidas, pero distintas. Claro. Me acuerdo mucho de uno de del detective que está ahí, ¿no? Porque la novela de policíaca creo que es en la época de Eloy Alfaro. Me parece que es así. Esa es la histórica. Esa es la histórica. Pero viene un detective ahí. Ese detective me parece que... Hay una especie de detective en la segunda novela. Ah, en la segunda novela, ya. Sí. En la histórica está en la época de Alfaro, muy convulsa. Sí, ¿qué nomás? ¿Leíste historia? ¿Te nutriste de historia? Leí mucha historia de la época, bueno, en realidad del siglo XX. Leí mucha historia para poder ubicar ahí los distintos momentos de las 4 novelas. Y de ese periodo yo tenía muchas referencias porque uno de los personajes que aparecen y que actuaron en ese momento es Manuel J. Calle, que fue mi bisabuelo. Y yo tenía mucho material que había quedado en la casa de mi bisabuelo a través de mi abuela Laura Calle. Y tenía textos de él, textos de mi otro bisabuelo que fue director de la Imprenta Nacional en esos años y que había tenido su propia imprenta, había imprimido y publicado libros de los liberales, de los conservadores. Yo tenía muchos libros, yo encontré una biblioteca entera de mi bisabuelo Páez, de los libros que él había impreso. Entonces, toda esa biblioteca y los libros de mi bisabuelo Calle también me ayudaron a tener una visión muy amplia de los conflictos que había en ese liberalismo, de la ruindad de unos y otros liberales, de las guerras con los conservadores, de las intrigas internas, claro, de toda esa maldad que hubo en el periodo.
porque uno está acostumbrado a ver el periodo ese en el cual parecería que los malos eran los conservadores y los liberales solamente una especie de ángeles puros y impolutos, buenos. Impolutos. Y en realidad uno ve ahí que había varios tipos de liberales, entre ellos hablaban los liberales de pluma, los liberales de espada, los liberales de foro, y entre ellos se comían, ¿no? Y los liberales de la banca, que eran los plutócratas, y había entre todos ellos unas peleas terribles. Claro. Solo hay que pensar que el torso del viejo luchador, el torso de Eloy Alfaro, después de que lo quemaron, entre dos liberales peleándose lo rompieron. No. Y ha hecho pedazos y quemado por robarse, pues llevarse el torso, lo rompieron peleando entre dos liberales, claro, que eran los que querían llevarse ese trofeo de los pedazos de Eloy Alfaro. Bueno, y toda la intriga que hubo, ¿quién entregó a Eloy Alfaro a las turbas? No fueron los conservadores los que le entregaron al liberal, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me dio una... Yo cuando empecé a leer yo venía de haber leído La hoguera bárbara de Alfredo Pareja. De Alfredo Pareja. Discanseco tenía una visión muy distinta del periodo, y cuando empecé a explorar y a raspar me fui encontrando con cosas horribles, pero bueno, fue parte de todo eso, ¿no? Sí, es que yo creo que la literatura también tiene ese sesgo que puede llegar a ser todo heroico y todo lindo, pero también tiene el otro, o sea, de más bien bajarle a ese endiosamiento que tenemos con los personajes y hacerlos más humanos. Sí, bueno, después la segunda novela trataba del periodo cacaotero, sí, del auge cacaotero de los fines de los 40, los años 50. Y la tercera novela pasaba en la crisis bancaria de los años 90, que ya experimenté yo con conciencia y que fue tan atroz. Y la cuarta novela ya pasaba en el futuro. El futuro, sí. En este futuro distópico del que hablas. Sí, sí, sí. Vamos a épocas más actuales. Sabes que en este libro, en Sartas, que son ensayos tuyos, hay un ensayo tuyo que me impresionó bastante, que es el sexto, Cuerpo, que habla sobre los cuerpos, ¿no? Cómo tratamos al cuerpo. Y me impresionó bastante, porque yo creo que este es un temazo. O sea, cómo en la historia de la humanidad el cuerpo ha sido visto, ¿no? Tenemos esta dualidad, que yo creo que viene de las épocas protocristianas, ¿no? Que estaban los paganos que celebraban el cuerpo, que adorando al dios Baco hacían bacanales y orgías, y de ahí los primeros cristianos y los que después vinieron, que más bien tomaron la otra, ¿no? De hacer el cuerpo un templo, de hacer el cuerpo algo sagrado y más bien alejarlo del placer y ponerlo en un altar. ¿Cuál es tu visión? ¿Nos puedes decir un poquito? Bueno, y para hacer algo sagrado del cuerpo, por ejemplo, no se lo tocaba, no se lo bañaba, y era algo repugnante lo que resultaba después. Creo que ahí hablo de lo que sentían los guaraní, que se bañaban varias veces al día, cuando llegaron los padrecitos y les prohibían bañarse para que no se tocaran, ¿no? Entonces sentían que era algo repugnante lo que pasaba con sus cuerpos. Claro. ¿No? Y esa es la razón por la que pasó la peste negra, ¿no? Compartían piojos con las ratas, no se bañaba la gente. Bueno, era parte de... en esa época no se bañaba nadie. Claro. Pero claro, esas distintas ideas y relaciones con el cuerpo que han tenido las diversas culturas. Unas han tenido vínculos más libres con él, otras vínculos más pacatos y horribles con el cuerpo, ¿no? Vínculos de sojuzgarlo, de torturarlo, de reprimirlo. Y bueno, ese libro de ensayos a mí me divirtió mucho. Escribí 50 ensayos que fueron saliendo, recuerdo, en el comercio, no en la versión digital, no quise que salgan ahí para poderles sacar en forma de libro.
Y fui explorando de la manera más libre los distintos temas, ¿no? Son 50 temas en los que vinculaba poesía, las artes plásticas, las artes visuales, la música que a mí me gusta mucho, desde el jazz hasta el rap de Marmota, el desaparecido rapero ecuatoriano que me dio mucha pena que muriera tan joven y que tiene un rap sobre... Mira lo interesante, murió hace, que ya son 5 o 6 años que murió Marmota. Y él tenía un rap sobre los Estados Unidos y sobre la frontera con Estados Unidos. Y en el que se repite lo que está pasando ahora, ¿no? Con Trump. Actual. Él era tal vez familiar de Guanaco, porque creo que había hecho una colaboración. No estoy seguro, pero yo lo que he escuchado de él en YouTube es muy interesante. Sí, es profundo. No es la música que yo oigo para leer. Es que el rap es poesía. Pero es una música que ese rap, el rap en quichua y en aymara. Claro, aymara yo no entiendo, quichua sí. El rap en quichua que hay en este país es muy interesante. Entonces, desde rap hasta la música clásica y el jazz, que sí son músicas más cercanas a mí, pero muy poderosas. Es que la música, te digo mi punto de vista, yo creo que la música es universal y trasciende tiempos y espacio, porque el jazz también al principio era muy estigmatizado, pero después pasa a ser, bueno, en el principio era muy intelectual, después estigmatizado y después otra vez vuelve a ser intelectual, ¿no? Entonces creo que el rap también algún día, yo creo que ha de haber llegará el día en que una sinfónica haga algo con rap, alguna variación. No sé, supongo que ya... Tal vez, ya. Ya habrán hecho, no he buscado, pero ya habrán hecho. Sí, claro, es poesía, ¿no? Decía Jorge Enrique Adum, ¿lo conociste a Jorge Enrique? Sí. Él decía que si le preguntas a un campesino griego qué es un poeta o quién es un poeta, él dirá uno que canta, ¿no? Y si le preguntas a un campesino o un hombre culto de Occidente, te dirá uno que escribe versos, ¿no? Y creo que Jorge Enrique se iba por ahí al cómo sonaban las palabras, ¿no? Bueno, en Sartas, ¿cuál sería el mejor o el que más lo aprecias de tus ensayos? Realmente todos les escribí con mucha intensidad. Y lo que pasa es que con esto que ha sucedido alrededor de la presidencia de Trump, ese que escribí a partir del texto de Marmota, de Jaramillo, porque su apellido es Jaramillo, lo que recuerdo, es el que más me impacta ahora, ¿no? ¿Nos puedes deleitar con la lectura de ese ensayo? Yo soy muy malo leyendo. Si tú lo leyeras, te agradecería. Ya, perfecto. ¿Cuál es el de la música? No me acuerdo cuál es. Es uno que... Debe ser... Bien puede ser el de la música o el juventud. No. Sí, yo también ese no, tal vez lo pasé, pero bueno. Sí, cojamos uno al azar. Tal vez, por ejemplo, mire, me llama la atención, Quiméricos, el 114, en la página 114. Idealistas es uno que me parece interesante. Ya, perfecto. Entonces le cogemos a Idealistas. Idealismo, el 62. Sí. Página 62. Sí, a ver, leámosle un poquito ya. Idealismo. Andrea Mantegna, artista italiano del Renacimiento, alrededor de 1476 pintó su Lamentación sobre Cristo muerto. En ese famoso lienzo nos muestra al Salvador recostado sobre un lecho de mármol en un ángulo tal que quien observa la obra tiene en primer plano los pies del martirizado y al fondo su rostro barbudo, bello y ya muerto. Después de su ejecución, a Ernesto Guevara le tomaron una foto muy parecida al cuadro de Mantegna, con los pies ante el objetivo de la cámara y su bello rostro barbado al fondo. Afirman semiólogos y críticos de arte que esa similitud visual convirtió a la imagen del Che en un ícono de la segunda mitad del siglo XX. Hasta un par de deportistas, ambos millonarios gracias a las empresas capitalistas de los espectáculos deportivos, se lo tatuaron. Mike Tyson la tiene en el costado, Diego Maradona en el brazo derecho. Hablas de la semiótica, de los semiólogos, ¿no? Sí, bastante. El idealismo creo que tiene íconos, ¿no? Es bastante impresionante, ¿no? Esa foto en la que el Che está ahí recostado y parece vivo el Che ahí, ¿no?
A ti te impresionó esa foto. Sí, pero no es de eso de lo que va el ensayo. El ensayo va de que el idealismo lleva a extremos de negar la realidad. Y que los idealismos a mí no me gustan. No me gustan los idealismos porque, y el ejemplo es el Che ahí, es que los idealismos llegan a negar determinado tipo de realidades. ¿Ya? Porque yo digo, el que cree que tiene la razón al extremo de sacrificarse a sí mismo, también está dispuesto a sacrificar a los demás. Ahora, pero ¿y el idealismo de la Revolución Francesa? O sea, sin ese idealismo, esa... ¿Tú sabes lo que hacía en la Revolución Francesa? Hubo el terror, ¿no? Exacto. Hasta el mismo Robespierre. Y durante el terror decapitaban a todo el mundo que les parecía y hasta el que no les parecía. Pero, o sea, yo digo, pero el resultado, al final, a través de los siglos, pues se acabaron las monarquías, se democratizó el poder. Ahí están las monarquías. Exceptuando en Francia, en España hay un corrupto que sigue siendo rey, claro, en Inglaterra sigue siendo rey, pero el hermano del corrupto que abusaba de las señoritas. Claro, o sea, es que esas fueron las que, yo más bien digo, tal vez esas fueron las monarquías el problema del idealismo es que obnubila a la gente al punto de que le hace creer que tiene tanta razón que le autoriza primero a inmolarse a sí mismo. Y luego, si ya me mato yo, ¿por qué no voy a matar al resto? Ahora, ¿no te parece que el idealismo también está relacionado al amor, por ejemplo? Porque al final, cuando tú te enamoras, idealizas a la otra persona. Y ahí se hace estupideces, pues. Pero sin ese amor, yo creo que no te mueves. O sea, no es como la utopía. Decía Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, no Galeano, sino en realidad lo dijo el cineasta Birrit. Decía, ¿para qué nos sirve la utopía? Para caminar. ¿Por qué? Porque la utopía la ves en el horizonte y al final nunca la vas a alcanzar. Y tú caminas 2 pasos, la intentas alcanzar y ella se mueve más allá porque nunca la vas a alcanzar. Pero ¿para qué te sirve? Para caminar. O sea, yo no negaría, por ejemplo, nunca a un amor, aunque sea me haya destrozado. Lindo, destrózame. ¿Por qué no? Es una estupidez. Pero es que ¿sabes qué? Mira, yo si no hubiera pasado por eso, por procesos así amatorios, te digo, no hubiera, yo, bueno, tengo una novela escrita ya, pero ese dolor, cuando hace catarsis y tú renaces, luego exacto, de esa muerte. Hace catarsis, mueres y renaces. Qué rico. No mientras estás. Pero mientras estás perdido, no sabes lo que te está pasando. Y bien. Te dejas arrastrar. Decía el cineasta de La vida es bella. Él dice, seamos tristes y taciturnos con exuberancia. Mira, el asunto... Para ser felices, para estar tristes. Te vas a lo personal, vas a esas infatuaciones del amor. Y en esas te pierdes, te alienas. Pero también te encuentras, te pierdes por un tiempo. El momento en que ya pasó, pues. Lindo. Por eso es pero que si no lo pasas, por eso es que Barthes, no te inmolas. Cuando habla del amor, habla de fragmentos del discurso amoroso, porque dice que nunca hay un discurso completo del amor, hay solamente fragmentos, ¿ya? Y Kristeva, cuando habla de historias de amor, dice porque el amor, cuando tú piensas en él, solo tienes historias de amor. Ese rato no puedes tener una cabalidad discursiva sobre el amor porque estás perdido en el amor. Entonces, mira, el alienarte en el amor, claro que se da, pero no puedes decir que es una maravilla. Pasa. Te pasa como te pasa la escarlatina, o te da una enfermedad venérea, o te da un infarto. Te da, pues. Sí. Ya lo superas y entonces puedes decir, me dio un infarto. ¿Ya? Pero siempre, o sea, yo veo los resultados y yo digo, yo en los míos. Exacto, veo los resultados, los míos. No mientras estás ahí perdido. Claro, pero es necesario, o sea, me perdí, pero me encontré. Ya, pero si no me perdí. Porque saliste. Si es que estás perdido ahí, ¿ya? Y los que se quedan ahí perdidos, ¿ya? No hacen nada. Yo creo que sí, al final te encuentras. Bueno, cambiemos de tema. Profundo en la galaxia, esto es ciencia ficción purita.
Sí. ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Tiene relación con otras de ciencia ficción, Isaac Asimov o Jules Verne? ¿Cuál fueron las fuentes tal vez o impresiones que te llevaron a Profundo en la Galaxia? Mira, Profundo en la Galaxia fue un experimento muy, muy intenso en el que me metí. Y fue mi primer libro. Lo escribí hace ya 30 años. Por eso te lo dedico con mucho cariño. Gracias, Santi. Muy amable. Porque muy amable de tu parte. Yo, en esta edición conmemorativa, que es la que está UDLA, ahí, sí, de la UDLA, tiene 2 ensayos introductorios y un epílogo de estupendos escritores. Uh-huh. Yo realmente el libro ese lo escribí porque había estado muy metido en la ciencia ficción mientras estudié un doctorado en Madrid. Me fui a estudiar allí el doctorado, me esforcé mucho y todo el tiempo que estuve ahí trabajando leía ciencia ficción. Fueron 2 años que leí ciencia ficción y al regresar acá al Ecuador empecé a trabajar en ciencia ficción un poco allá, ideas. Y luego, cuando regresé acá al Ecuador, yo había estudiado una licenciatura en antropología y empecé a pensar cómo podía yo construir una serie de historias de ciencia ficción que fueran profundamente ecuatorianas. Es decir, los grandes temas de la ciencia ficción: viaje interestelar, uh-huh, viaje en el tiempo, extraterrestres, máquinas, y, en fin, ¿no? Imperios galácticos. Uh-huh. Todos esos grandes temas, pero con realidades culturales y etnológicas ecuatorianas. Mezclé las 2 cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los viajes en el tiempo los mezclé con el carnaval. Wow. ¿Ya? Y ese es uno de los cuentos. Yo había hecho mi tesis doctoral en literatura, que hice aquí antes de irme a estudiar allá en Madrid. Mi tesis doctoral en literatura hice sobre el carnaval de Chimborazo. Y había estudiado sobre el carnaval de Guaranda también. Wow. Entonces dije, voy a mezclar viajes en el tiempo y algo tan intensamente cultural ecuatoriano como el carnaval. Wow. Y mezclé los 2 en una de las historias. Y así con lo otro, lo de los yachas. Yo había estudiado y había trabajado con yachas en Ilumán y también con brujos y con curanderos en la Victoria y en el Tejar, cerca de Ambato. Y eso lo mezclé con viaje interestelar. Entonces, cada uno de esos temas propios de la ciencia ficción mezclé con uno de estos temas etnológicos, culturales ecuatorianos. Y así produje, creo que son 7 cuentos. ¿Ya? Impresionante. ¿Hay algo tal vez de la Cueva de los Tallos, ya que está tan...? No mezclé la Cueva de los Tallos. Y fue saliendo cada uno de estos cuentos, redacté los cuentos y los publicamos con Iván Egues, que estaba en esa época en la editorial Abra Palabra, en una edición conjunta de Abra Palabra y Planeta. Y ya pasó eso, ¿no? Presentó él, que era el editor, presentó a los premios municipales y ganó el premio del municipio. Eso me estimuló muchísimo. Yo no había pensado en ganar un premio. Y a partir de eso ya me encaminé por la escritura. Wow, o sea que esta es una bisagra, ¿no? Una bisagra en tu vida literaria. Sí, en mi vida, porque después de eso decidí ser escritor. Claro. Yo decía anteriormente que eres muy prolífico y además multifacético, porque también tienes novelas juveniles. Sí, bueno, ahí de la Ocarina. De los que te traje y los que tú has tenido están 3 novelas juveniles, creo. Sí, a ver, está el secreto de los yumbos. Que también es juvenil. Ajá, sí. Lo que leo.
El secreto de la ocarina y me parece que la otra es Retrato de Dios. No, esa en realidad salió, la Policíaca. publicó también Esto es Santillana. lo que leo, sí, lo que Sí, leo Santillana. pero esa es una novela Policíaca. policíaca, no es, no es infantil ni juvenil, es una novela policíaca que ¿Sabes que publicó. la vi en el plan lector? En algunos colegios Sí, la han leído. la han publicado, pues, la han hecho leer para jóvenes, pero es una novela policíaca para jóvenes y adultos. Esta es la otra juvenil, ¿no? Esta es juvenil. Los hackers y las Los hackers y la serpiente. Esa es una novela juvenil que escribí para jóvenes realmente. Paréntesis, por si acaso, todos estos títulos lo pueden encontrar en Librería Lastra. El contacto lo ponemos ahí abajo. Bueno, digo el número también, 0962-337799. Siempre lo recibiremos con un cafecito. Si me dicen la hora, pues yo lo espero con un cafecito y hablamos de literatura y hablamos de todo un poco, ¿no? Sí, es genial. Si es que necesitan que yo lo vaya a dejar a su domicilio, muy cordialmente yo voy en bicicleta y muy ecológicamente pues les dejo en su casa hasta los confines de Quito. Si es en otra ciudad, pues utilizamos los couriers, ¿no? Santi, sí, tienes estas tres que son juveniles. Sí, las tres son juveniles, la Retratos de Dios, que es policial. Ah, claro, es policial. Háblanos de estas juveniles, pero tienden a ser la típica de, bueno, no típica, pero el héroe, ¿cómo es tu héroe adolescente? Tu A ver, héroe? en las dos del secreto son héroes jóvenes, son muchachos más o menos de 15 años que tienen aventuras. En la una es en Quito, el retrato, ¿El secreto? El secreto de la ocarina es en Quito. Ya, es en Quito. El secreto de los yumbos es en la zona de los yumbos, en la zona de las selvas cercanas en la provincia de Pichincha, ¿no? Que no sé si es que han ido por la zona de los yumbos, es un paseo precioso porque ahí hay las piscinas ceremoniales de los yumbos, es algo Tulipe, muy ¿no? bonito, en Tulipe, Ajá. ¿no? Sí. Y ahí pasa aventuras del protagonista. Claro, En cambio, claro. la otra es ya más de alguien mayor, es de un joven de 18, 19 años que termina el colegio Para bachillerato. y terminado el bachillerato, antes de entrar a la universidad, consigue una pasantía en una empresa que hace juegos de video y ahí se ve metido en una intriga de unas... Es una intriga de gente que está cometiendo crímenes internacionales en crímenes, cibercrímenes, diríamos. Wow. Entonces mezcla lo de los antigua sabiduría de los incas, porque están buscando una fórmula de los incas para hacer un algoritmo novedoso, estos criminales cibernéticos, y él se ve mezclado en esa intriga. Wow. Por eso se llama los hackers. Y la serpiente, porque la serpiente es el símbolo de la sabiduría para los incas. Wow, espectacular. Sabes que como manejas así los temas, no sé por qué me saltó algo de Arsène Lupin, de Michelet. No sé, me parece que tus personajes tienen muchas aristas, tienen, o sea, atractivos, son personajes. ¿Sabes qué? Más el Retratos de Dios. El retrato de Dios. Ese surgió Claro, porque detectivesco. me enteré, leí una noticia de una niña de indígena otavaleña que había sido encontrada en las calles de Bogotá vendiendo flores. Y entonces me investigué un poco y descubrí que había mafias que llevaban niños Wow. ecuatorianos a venderlos para que tengan estos trabajos en Bogotá, en Caracas, cuando todavía no estaba en crisis, en México, ¿no? Que los parientes de esos niños les vendían estas mafias para que les explotaran como mendigos Esclavos, en las grandes ciudades. modernos. Entonces, mi detective, que es Idealista. bueno, más no es un idealista, es un hombre, iba a ser el Christoph Bauman, porque esto iba a ser Caso de Bauman. iba a ser una serie de televisión, y el Christoph Bauman iba a ser era un guión de televisión. Wow. El Christoph Bauman iba a ser el detective, Genial. que era un alemán que había sido policía y que venía acá
Espectacular. y que se convertía aquí en detective Claro. privado. Ahí le hubieras mezclado algo de la Stasi, no sé, algo de John le Carré. Él había sido detective de la Stasi. Claro. Y cuando cae la Alemania comunista, Claro, viene acá. viene acá. Y entonces aquí era detective privado, o es detective privado, y viene un indígena del Alto Páramo y llega y le dice, usted es detective y usted tiene que encontrarle a mi nieto, Wow. que me han robado. Qué bueno. Y él se mete a Buena buscarle trama. al nieto por las calles de Quito, y el nieto es un niño indígena que han robado estas mafias. Wow. Y esta mafia resulta que está coaligada con unos neonazis, porque además es cierto, Sí. hay neonazis Sí, en Quito sí, y sí, están sí, claro que vinculados sí. con mafias. Claro que sí. Entonces, ese es el inicio de la intriga de Retratos de Dios, porque hay un poema de un poeta romántico alemán que dice que los niños son los retratos de Dios sobre la tierra y que hay que cuidarles por eso. Y claro, estos niños nadie les cuida, ¿no? Entonces, por eso es que esta novela obtuvo el premio Darío Guevara, ¿no? Porque era una realidad terrible que a los niños se les negocia así, ¿no? Y entonces escribí esa novela, que es una novela policial tremenda, ¿no? El detective, bueno, era el Christoph Baumann, y el ayudante del detective, bueno, tiene un ayudante que es una Dolores chica Ayoví. afro, Ayoví, y otro ayudante que era el Mosquito Mosquera, que era un abogado. Mosquera. ¿No? Que era un Tal cual, abogado. Mosquito Mosquera. No era el Mosquito Mosquera, pero era el personaje. Era, claro, basado en el Mosquito Mosquera. Exacto. Qué bonito. Sí, ¿qué más tenemos? A ver. El último tuyo, mira, Sin Sosiego. Abrámoslo para ver. Este último es una novela de la editorial Electrión. Sí, es una novela corta sobre dos mujeres del Partido Comunista. Ya. Es una ficción histórica, ¿no? Muy bien. Porque a fines de los años 50 empieza a haber una crisis en el Ecuador, porque habían sido casi 12 años de gobiernos democráticos, estables. Pero empieza a haber una crisis porque cae el precio del banano y al final de esa crisis hubo una masacre en Guayaquil, en la que parece que hubo como 400 muertos. Como parecida a la de las cruces sobre el agua. Exacto, parecida. Claro, más chica, pero... antes de esa crisis, estas mujeres que son del Partido Comunista tienen una serie de... Usted ven inmersas en una serie de intrigas, ¿no? Porque unos pesquisas vinculados al gobierno están mezclados en intrigas de este tipo, ¿no? Entonces ese es el trasfondo de esta historia de unos pesquisas y estas mujeres del Partido Comunista que se vinculan en ese contexto de crisis, ¿no? Claro. Sabes que para mí fue bastante inspirador, porque te contaba que yo me puse a escribir en la pandemia, que teníamos tanto tiempo libre. Me puse a escribir y yo también me puse a diagramar así un pesquisa, y me acordé un poquito de Crónicas del Breve Reino, y más o menos por ahí me dio un poco de inspiración, ¿no? Porque los pesquisas, mi papá me contaba, mi papá es abogado y me decía que hasta los años 60, 70 se utilizaba mucho al pesquisa, ¿no? Que era un policía, pero que se salía de las reglas, ¿no? O sea, lo utilizaba tanto, se utilizaba para la policía como para otras cosas. No, eran buenas gentes. No, eran buenas gentes. Claro, Sí. podías utilizar hasta para el sicariato, o sea, eran gente peligrosa. Claro, era gente peligrosa, sí. Él me decía que a veces se los llamaba para el cobro de cheques, en esos tiempos que había la prisión por cheques. Entonces era gente que pasaba, o sea, muy violenta, ¿no? Muy violenta. Sí. Sí, y ese es un detective que tal vez sí ha sido analizado, pero desde el lado ecuatoriano, desde el lado latinoamericano, creo que podemos explotarlo, ¿no? Es contradictorio, viene de ambientes tal vez violentos, analizar esa pesquisa. Y es el policía también actual, ¿no? El policía violento que tal vez se pasa un poco de la raya, se pasa bastante de la raya. Eran policías dependientes del poder, ¿no? Y hubo casos como
hubo un grupo de estos que les llamaban los pichirilos, que estuvieron vinculados a los gobiernos y a la represión, ¿no? A algunos periodistas les golpeaban, ¿no? No eran Claro. gente, Sí. gente encomiable. Pero yo digo, esa gente que tiene este perfil son el producto de esta sociedad, ¿no? Esta sociedad violenta que siempre hemos tenido. Bueno, es que eso es lo que hemos vivido, y piensa que según las investigaciones que yo hice y descubrí, Manuel J. Calle, por ejemplo, habla de que en las caballerizas del Palacio de Carondelet se aplicaban durante el alfarismo, en los gobiernos de Alfaro, se aplicaban torturas. Y decía que ahí se aplicaban torturas como se colgaban a las personas y se aplicaba la máquina eléctrica. No. Es decir, que en este país, antes de que hubiera electricidad en todas las casas, ya se utilizaba la máquina eléctrica, que debía ser generadores de mano, para aplicar la electricidad en torturas a los detenidos. O sea, es algo doloroso. Nos envían saluditos. Sandrita Correa nos está viendo. Felicitaciones a Santiago y a Daniel, me dice. Silvia Vera también, Silvia Vera Viteri. Tal vez la conozcas. Mi queridísima María Verónica Eras, te mando un saludo. Niña linda, también nos está viendo y nos manda saluditos. Sí. Gracias por vernos. Muy bien, entonces esta es una novela histórica, ¿no? Una ficción histórica. Es una ficción histórica porque nada de eso pasó. Pero lo que sí sucedió fue que en esa crisis del periodo cacaotero, al final hubo una masacre en el gobierno de Camilo Ponce. Una masacre de la que los libros de historia casi no hablan, claro, o no hablan directamente. Claro. Yo sinceramente no conocía de esa masacre. Todos conocemos los 500 muertos en Guayaquil. Imagínate. 500 es... Son 500. Claro, y para la población de ese tiempo ha de haber sido un 1 o 2%. Imagínate, para la de ahora, mata 500, pero es monstruoso. Claro, y sin embargo, si uno coge los libros de historia acostumbrados, incluso la historia de Pareja Díez Canseco, uno revisa eso y no encuentra, uno ve el periodo y no aparece. Qué raro. ¿Y tú fuiste a hemerotecas, encontraste periódicos? Lo que pasa es que en los periódicos hay... si uno coge en internet, hay 1 o 2 sitios en los que aparece, pero 1 o 2. Si uno coge la historia de Salvador Lara, no aparece. ¿Ya? Y yo me acuerdo porque mi abuelo, que era social cristiano, yo me enteré de esto porque mi madre me dijo. Y cuando yo le pregunté a mi abuelo me dijo, hubo ahí desmanes y él estuvo en el gobierno de Ponce de esa época y me dijo, y hubo que matar 1 docena de malvivientes. Yo sabía que no había sido 1 docena y que habían sido estudiantes y trabajadores, ¿no? Entonces yo tenía muchos problemas con mi abuelo políticamente, obviamente, ¿no? Fue terrible. Pasa, ¿no? Claro. Entonces, y claro, yo sabía porque la gente de mi edad o los mayores recordaban que hubo. Todo empezó, fue 2 y 3 de junio del año 59 y empezó en Portoviejo porque un oficial mató a un conscripto. Y ahí empezó. Pero claro, es que ya había esas situaciones sociales en las que cuando ya no hay plata, y ha habido, porque con el auge cacaotero hubo mucha plata en el país desde el año 48 hasta el año 60 más o menos. 3 gobiernos democráticos sucesivos, Plaza Lazo, Velasco Ibarra y Ponce. O sea, eso en este país no había habido nunca en toda la historia republicana. Que por las urnas fuera de un gobierno democrático al siguiente y al siguiente. No había pasado nunca. Y de pronto deja de haber plata. Empieza a haber incumplimiento con los sueldos, deja de haber circulante, empieza a haber hambre y la gente empieza a enervarse, a enfurecerse, a encocorarse.
¿no? Y acabó en esas. Entonces, en ese contexto es que estas mujeres empiezan a moverse, los pesquisas empiezan a inquietarse, ven los políticos empiezan a darse cuenta de que va a pasar algo, y en ese contexto pasa esta historia totalmente fingida, inexistente, pero que me muy divirtió. real, claro. Algo así debe haber pasado. Claro, pasaban cosas, ¿no? Pasaban cosas. También tenemos Chamanes y Reyes. Esta es de ciencia ficción, ¿no? Es de ciencia ficción, sí. Sí, sí. Aquí dice, Cronopios es una nave en la que los últimos seres humanos viajan hacia un lugar desconocido de la galaxia. Cronopios es también un mundo habitado por reyes, chamanes y demonios. Es el campo de batalla en donde se enfrentan las más oscuras y antiguas fuerzas. El futuro de la humanidad dependerá del resultado de esta lucha. Esa es la saga que cuenta esta novela. Bastante interesante. Sí, ¿no? esa es una historia de ciencia ficción que pasa en naves espaciales. Wow. ¿Sabes qué? No sé si viste alguna vez, no me acuerdo el nombre de la película, me impresionó mucho. Era en una nave espacial, era ciencia ficción, pero de terror. Y era, pero que el alien se volvía loco, algo así, lo tenían en el laboratorio, no me acuerdo, pero algo así, lo has investigado, has tentado tal vez eso, ciencia ficción con terror. No me he metido en esa esquina que es muy interesante y bueno, tiene desde Alien precisamente, que es eso, Claro. hasta los Pinheads, que son esa especie de infiernos que hay en una nave de Creo que porque era algo como demoníaco, no recuerdo el nombre. que son unos seres que tienen llenos los rostros de clavos. clavos. Claro, la traducimos como algo del infierno, le traducimos, el infierno que se levanta, el levantamiento del Sí, infierno. porque ese es famosa. Hellraiser. Eso, exacto. Hellraiser, claro. Algo así era pero esta era en ciencia ficción, pero mezclaba como que cosas demoníacas y el alien era una como mezcolanza, pero fuerte, verás, fuerte. No recuerdo el nombre, tengo que buscar. Tenemos una pregunta del usuario Ro Cabrera. Dice, ¿cuál consideras el magnum opus de tu obra? El magnum opus de tu obra. Bueno, la que voy a escribir. La siguiente. Siempre la siguiente, ¿no? Es lo que a uno le arrastra hacia adelante. Yo tengo 67 años, entonces no me queda mucho por delante porque es muy cansado escribir. En verdad, o sea, uno se desgasta. Claro. Y escribir una novela es algo muy duro. Entonces espero poder escribir. Estoy escribiendo una novela de fantasía épica, como de Conan el Bárbaro, algo así, que va a tener 3 volúmenes. Y eso me está costando muchísimo porque escribir desgasta, cansa mucho. ¿Por qué no te ayudas de la gráfica? Tal vez hazle cómic. Es que verás, un cómic necesita un dibujante. Claro. Y un dibujante que se meta. Y yo escribí 2 cómics. 2 guiones para cómic y salieron. El uno es la historia de un bandolero esmeraldeño y el otro es Ángelus Hostis, que Rafa Carrasco hizo el dibujo. Pero claro, él estuvo dibujando 2 años. Y entonces, a menos que consiguiera yo un dibujante que se comprometiera 2 años, es muy difícil. Porque es, pilas ahí, cualquiera que nos esté viendo. Rafa Carrasco, lo que pasa es que él es un hombre, era tan dedicado a eso que él, que tiene doble nacionalidad, al final tuvo tan pocas oportunidades aquí el Rafa. Él es cuencano y español. Que se tuvo que ir del país. Y es un dibujante extraordinario. La novela gráfica que hizo es preciosa. Pudimos publicar, se publicó, salieron creo que como 1000 ejemplares, ya se agotaron hace años, porque eso es del año 2008 por ahí. Y él algún día me dijo, ve, aquí no puedo hacer nada. Me voy a buscar fortuna en España. Tengo entendido que él es hijo de diplomáticos, entonces nació allá. Pidió la nacionalidad española y se fue a buscar oportunidades allá. Y es un dibujante que es prodigioso. Ojalá lo vamos a tener.
pero aquí no consiguió futuro y se fue y es como perder un brazo. Claro, claro. Sí, qué pena, una pena, qué pena que haya sido así. Tengo en mis manos también Las terribles chicas Puma, de Santiago Páez. Estefanía, Pilar y Tomasa Puma son tres primas hermanas que durante su infancia compartían juegos secretos y aventuras en la hacienda familiar a las afueras de Quito. La vida frenética de la adultez las ha distanciado y no se ven desde hace muchos años, por lo que deciden reunirse durante un fin de semana en esa casona que está a cargo de la tía Mercedes. Aunque todas aparentemente han tenido vidas tranquilas y exitosas, la realidad es muy distinta. Durante ese encuentro salen a flote todas esas verdades que las demás desconocen de cada una y en un acto casi ritual exorcizan demonios y celebran la vida. Una cuestión familiar, ¿no? Bueno, más que familiar es un asunto de mujeres. Ya, mira que viene ya el 8 de marzo. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he detestado ¿cómo diría? Siempre he detestado esos ambientes de hombres, ¿ya? Porque a mí nunca me ha gustado el fútbol, nunca me ha gustado darme de puñetes, nunca me ha gustado todo eso. ¿Nunca te diste de quiños con nadie? No, yo creo que como a mí nunca me ha gustado darme de quiños, siempre he andado armado. Ah, bueno. Entonces el que se meta conmigo va a tener o un navajazo o un tiro. Bueno, pero esta vez violencia. Entonces, sí, no, yo soy violento, pero no me gusta ese ambiente de machos. O sea, del disfrute, de la violencia, del acto, de la escena. No, yo soy un tipo muy pacífico. No me busquen, pero si no me buscan no pasa nada. Entonces, ese ambiente de machos, de risotadas, de chistes de doble sentido, de manosear a las mujeres, todas esas cosas nunca me han gustado. Y en cambio, los ámbitos femeninos siempre me han parecido maravillosos. Entre otras cosas porque mi familia es de mujeres. O sea, mis abuelas fueron mujeres solas. Mi abuela Laura Calle, mi abuela Isabel, tuvieron sus maridos y los maridos les botaron. Criaron solas a sus hijas. ¿Ya? Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Y mi madre nos crió sola. Mi tía era enfermera y todas las mujeres esas han sido mujeres que han trabajado fuera de la casa, no han sido amas de casa. Mi tía era enfermera, mi madre era licenciada en Derecho, mi abuela, Laura Calle, fue profesora de música, fue profesora de música y piano en Guayaquil, de toda la gente de clase alta de Guayaquil, que conocía. Ella era una humilde maestra de piano, pero todos le conocían a la señora Laurita porque ella les había enseñado piano. Y entonces, yo he sido criado por mujeres trabajadoras y mujeres muy inteligentes y muy preparadas. Y entonces, a mí esos ámbitos masculinos siempre me han parecido horribles. Por ejemplo, ir al fútbol a ver unos pendejos pateando una pelota y otros pendejos gritándoles y animándoles y dándose de quiños afuera, me parece una pendeja. Ahora, pero es que, bueno, yo todo lo contrario. Ya, perfecto, pero te felicito. Pero entonces, estas mujeres, yo quise escribir una novela que elogiara a estas mujeres que son capaces de valerse por sí mismas. Entonces, estas 4 mujeres, ¿ya?, y yo saco ahí, son 4 mujeres que se han enfrentado a hombres que las han tratado de sojuzgar, de humillar, de sobajar, y que son pilísimas, y a los 4 pendejos que han tratado de humillarles, les han sacado la madre. Y eso es lo que confiesan, ¿no? Eso es lo que se cuentan ahí, ¿no? Claro. Se reúnen a contar y cada una cuenta cómo al marido, al novio, al amante que trató, o al jefe. Y la última, la mayor, al padre que trató no, el padre no trató de violarle, fue peor. ¿Ya? Les dominaron, les acoquinaron y salieron adelante. Entonces, por eso son las terribles chicas Pumas. Son de apellido Puma, pero son Pumas. ¿Sí? Claro, son Pumas en sí mismos. Yo creo que la mujer tiene mucha fuerza. Y bueno, yo creo que vivimos un feminismo. O sea, la sociedad puede ser machista, pero en realidad la que domina en la casa es la mujer.
Eso es algo que decimos los hombres para no sentirnos mal, pero en realidad las que les pegan Claro. a las que les pegan son a las mujeres, a las que matan son a las mujeres, y no ve la cantidad de mujeres muertas y ve las desaparecidas que hay. Sí. Piensa en México. Claro. ¿No? Entonces, claro, los hombres decimos, ay, no, si ellas son las que manejan y las que todo, pero a la larga las que asoman con el ojo así y las que asoman apuñaladas son las mujeres. Es cierto. Entonces hay que reconocer eso, pero hay que reconocer también que son fuertes, que a pesar de toda esta violencia, sacan la cabeza. Y entonces esas son unas mujeres poderosas. Entonces yo quise sacarla en ese libro, hacerles un homenaje a mi mamá, a mi tía enfermera. Verás, una de las cosas que me encantaba es que mi tía, como era enfermera, siempre dicen que las mujeres son muy débiles con las manos, ¿no? Mi tía tenía una fuerza en las manos, porque claro, las enfermeras le cargan al enfermo, tienen que abrir frascos, kilos, y entonces mi tía tenía una fuerza en los brazos que era impresionante. Y así. Y han sido mujeres increíbles las de mi familia, y en homenaje a esas mujeres de mi familia escribí esta de las 4 chicas Puma, que son Puma de apellido y de actitud. Y de actitud. Muy bien. ¿Tienes ebooks, solo ebooks o siempre haces las dos cosas? No, sabes que solamente sale ebook de esta de las chicas Puma, porque la editorial Planeta saca ebooks también. Yo nunca he sabido, nunca he podido entrar al ebook de ese. ¿Así? Pero ahí dice que tiene ebook. Sí, debe haber algún código QR no que sé tal cómo vez. se hace. Sí. Pero es esas nuevas formas, ¿no? Pero es la única que yo sé que tiene ebook. Claro. No sé, los de esa editorial Santillana también podría ser, porque estos se manejan con una plataforma. Y en plataforma puede ser que sí esté en digital. Entonces, bueno, son 29 libros los que he publicado hasta ahora. Este año Planeta tiene que publicarme una novela más, pero ellos se toman su tiempo. No sé qué mes de este año publicarán, que es una narconovela que se llama Héroes Ruines, Dioses Peores, pero eso puede salir después de 2 meses, después de 8 meses, no sé. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Reescribes los textos, los dejas, esos clichés que tenemos, ¿no?, de los escritores? ¿Los reescribes, los dejas un tiempo? ¿Cómo le haces? Sabes que tomo notas bastante, después de tomar las notas me siento a redactar. Y este rato, por ejemplo, estoy volviendo sobre la novela esa épica, de fantasía épica, tipo Tolkien, tipo Conan, y regreso, rearmo, pero sobre todo son las notas previas. O sea, tomo muchas notas antes y después me echo. En el último tiempo ha cambiado mucho mi forma de escribir, porque desde que pude dejar de trabajar, yo tuve que trabajar porque no he sido hombre rico. Tuve que trabajar y escribir, dar las clases y escribir. Eso me obligaba a tener muy pautado lo que iba a escribir. Ahora que estoy jubilado, puedo escribir con mucha más soltura, entonces me organizo menos, tengo más soltura para escribir. Está más divertido ahora. Qué chévere. Sí. Sabes que yo te recuerdo cuando estabas de profesor en la Católica, yo estaba ahí estudiando, siempre te veía pasar y decía, tiene un aire como de detective. O sea, yo decía, ya sabía que eras escritor y decía, wow, es un detective. Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo tenía que dedicar todo el tiempo que no estaba trabajando a pensar y a trabajar los textos, entonces casi no tenía tiempo para nada más. Todo el tiempo que tú me veías, si no estaba dando clases, estaba trabajando un libro, ¿ya? Estaba pensando en el libro, estaba tomando notas para el libro, estaba trabajando un libro. ¿Tu detective favorito? ¿Tienes alguno? Sabes que leo bastante novela policial y el último tiempo he estado leyendo mucho de Montalbano. Montalbano me divierte mucho, me parece genial, un detective muy encantador. Sí. Pero los detectives de novela negra me gustan, ¿no? Que son detectives que no son idealistas, que son ya desencantados. Claro, desencantados. Pero algo tienen todavía un jueguito, ¿no? Porque algo les pica. El desencanto. ¿Ves? Una de las cosas que te recomiendo, ya que eres un hombre que se enamora, es que busques a alguien para amar cuando ya estés desencantado. Solamente del desencanto nace el verdadero amor, el que te va a acompañar el resto de la vida.
Muy O sea, capaz, cuando ya ¿qué estás será? desencantado, buscas una mujer que dices, estita así, con esta voy a durar 40 años. Sí tengo un hito ahí por ahí, pero Eso, sin... eso. Con yo digo, esta duras. ¿Usted es casado? Guillermo, Sí, está ya no es así, no desencantado. es esa que uno le sigue babeando, no es esa, es una que uno ya después del desencanto dice, con estita sí quiero durar, con esta voy a durar 40 años y me va a soportar, yo le voy a soportar y con eso envejecemos, porque eso sí, envejecer solo no está bien, no funciona, hay que envejecer acompañado. Claro. Pero ¿y la pasión? Si se acabó. La pasión se acaba, pues la pasión es mira, el amor es fuego mientras dura Claro. y ya. De ahí pasa Después, a otras después es formas. otra cosa. Sí, otras formas. Estuvo genial esta conversación. ¿Te sentiste bien? Sentí. Yo sí, 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 genial, yo también. encantado contigo Sí. que sí, pues uno recuerda cuando fue profesor. Fui profesor por obligación, pero creo que hubo buenos momentos en eso. Pero cuando lo dejé, pues me sentí bien de poder. Sabes que es una de las cosas del capitalismo, ¿no? Que es tienes que trabajar en algo porque lo que quieres hacer no puedes hacer. Sí. Y si puedes trabajar en algo que no sea horrible, bien, bien, porque Sí. ha habido escritores que han tenido que trabajar en cosas realmente horribles para poder ser profesionales Claro, de la claro, escritura. sí. Yo tengo un amigo, Ramiro Oviedo, tal vez lo conoces, Claro. el poeta. Él me contaba que cuando él fue a Francia, que tuvo que huir de acá de Ecuador, por el gobierno de Febres Cordero, me parece, él tuvo que ser hasta pinchar rata. O sea, tenía que matar ratas en un barco. Date cuenta que Faulkner cargaba carbón Así es. y llegaba ya el rato en que había cargado todo el carbón, daba la vuelta a la carretilla de carbón y escribía encima de la carretilla. Wow. O sea, Faulkner, claro que después ya llegó el momento en el que ya podía vivir de lo que... Pero mientras tanto, entonces, el capitalismo es un lugar vil para vivir. Sabes que en las casas de los británicos tienen puertas que son de 1,80 m y los británicos ahora son más de 1,80 m, pasan, no han tumbado las casas por suerte porque respetan su arquitectura, se entran agachándose. Los británicos en la Edad Media medían más de 1,80 m, pero llegó el capitalismo y bajaron de estatura de tal forma que el británico entre el siglo XVIII y XIX, el británico promedio medía 1,70 m, porque el capitalismo es tan malo que bajaron de estatura. ¿Ya? Y hacían las casas con puertas chiquitas. ¿Ya? Ahora, claro, ya volvieron a comer, volvieron a crecer. Entonces, el capitalismo es uno de los lugares más malos en los que uno pueda vivir. Es un lugar nocivo y ruin. Pero hay vuelta, retomamos lo del idealismo. ¿Qué habría para cambiarlo? O sea, porque la vía Yo socialista... soy socialista democrático. Ya. Es decir, El tipo sueco, ¿no? El noruego. yo soy un socialista democrático. Yo creo que, por ejemplo, no hay que hacer la revolución, hay que cobrar impuestos. Claro, también. Hay que cobrarle impuestos y al más rico más. Pero yo que no soy rico, tengo que pagar impuestos. Claro, como en Suecia, ¿no? Ahí dicen que la tasa Y impositiva es esos impuestos 50%. hay que cuidar como la plata más sagrada para de esos impuestos conseguir que los pobres tengan salud, educación, bienestar. Por eso es que personas como Milei a mí me dan urticaria. Pero habrá quien te diga idealista con eso. Solo con esto ya te dirán idealista. Eso no es idealista porque es algo que se puede hacer. Pero no les gusta. Esta utopía, es que no es utópico, porque los impuestos puedes cobrar. Puedes hacerlo. Puedes ir y buscar y decir, ¿usted cuánto tiene? Ah, bonito, vea. Claro. Tanto gana, tanto tiene que dar. Pero El idealista es decir, voy a hacer la revolución y después que pase lo que pasa. Pero mira, ahorita, por ejemplo, estos gobiernos que estamos, parece una utopía volver a cobrarles impuestos. Pero la ventaja es que estos gobiernos se acaban. Se funden. Porque este gobierno, este mamitico, dura ¿cuánto? 3 años más. No alcanza, yo creo que... En el peor de los casos dura 3 años más porque la democracia esta tiene fecha de caducidad. Bueno, una última impresión, tal vez algún último comentario. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te ves tú a 5 a 10 años del futuro? Muertos.
¿Muerto? No. Muerto porque... ¿Y antes de la porque muerte? 10 años. Antes de la muerte me veo trabajando. Escribiendo. Escribiendo. Va a llegar un momento en que ya deje de escribir para los demás, pero seguiré siempre escribiendo para mí. Quiero escribir unas memorias, pero no memorias porque las memorias son de gente así. Voy a escribir memorias porque fui un político y hice cosas importantes. Quiero escribir recuerdos. Tengo apuntados 100 recuerdos. 100 recuerdos. Voy a escribir unos cuantos más. Pero recuerdos chiquitos. Por ejemplo, una vez yo iba con mi amigo el Patricio Ordóñez, bajábamos hacia el Colegio Benalcázar, estábamos en quinto curso, íbamos ya para el primer día de clases y pasó al lado nuestro una guagua con el trajecito, con el guardapolvo ese blanco que utilizaban en los colegios fiscales y llevaba un pañuelo en la mano y le decía a la guagua de al lado, otra niña de colegio fiscal, le decía, ve mi pañuelito nuevo. Y eso al Patricio y a mí, que éramos bestias adolescentes, nos conmovió de tal forma pensar que esa niña iba emocionada con un pañuelo nuevo al primer día de clase, porque era el primer día de clase. Entonces, ese es un recuerdo tan precioso en mi vida y de esos tengo 100. No quiero, porque Rodrigo Borja, que fue un hombre importante, él tendrá memorias. Yo tengo recuerdos. Ahí tienes unas memorias, ve, al lado tuyo. Esas son las de Chateaubriand. Las memorias del Ultratumba. Las memorias del Ultratumba. Esta es una bella edición. Sí. Yo tengo una edición moderna y sí, estoy leyendo memorias también, pero yo escribiré un libro de recuerdos y eso será lo último que escribo. Genial. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Estuvo genial. Gracias a ustedes. Yo me he sentido muy bien. Libros, muchas gracias. Y son geniales. Yo los llevo en el corazón. Me los aprecio muchísimo. Crónicas del Breve Reino, creo que es una cumbre de la literatura ecuatoriana. Que puedes encontrar de nuevo, porque ya te digo, yo tengo el mío y nada más. Claro. Bueno, es todo por hoy en Ni Media Página. No, gracias a ti, Santi. Qué genial tenerte. Muchas gracias. Muy amable. Y a todos ustedes, pues les esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde aquí en Ni Media Página. Lean y no se cansen de leer. Y vivan también. Amen la vida. Chau.